ejercicio de compuertas y de presas. Entonces, ¿por qué avanzamos esto? Porque resulta, ¿no?, que en su práctico y en los modelos de exámenes hay varios de estos ejercicios, ¿no?, que contienen estos conceptos de carga piezométrica. Entonces, primeramente vamos a hacer este ejercicio acá para recordar un poco, ¿no?, los conceptos teóricos de lo que son las presas y compuertas. Entonces, vamos a resolver este ejercicio de acá. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a resolver este ejercicio, ¿no?, el cual tiene la finalidad esa, ¿no?, de recordar un poco los conceptos teóricos que habíamos visto en la anterior clase. Entonces, el enunciado dice lo siguiente, ¿no? El depósito de la figura tiene un tapón de 4 centímetros de diámetro en el lado de la derecha. Nos dice también que todos los fluidos se encuentran a 20 grados centígrados y nos da esta condición, ¿no? La condición dice que este tapón de acá, del almacenamiento, se va a soltar si la fuerza hidrostática que soporta supera los 25 newtons. Es decir, como sabemos, toda esta agua de acá está ejerciendo, ¿no?, una fuerza resultante sobre este tapón de acá, que es circular. Entonces, la condición dice que si esta fuerza, ¿no?, que está ejerciendo el agua supera los 25 newtons, entonces este tapón se va a soltar, ¿no? Es la condición que nos está diciendo el enunciado. Entonces, nos dice que en estas condiciones, ¿cuál será la lectura H? Es decir, ¿cuál va a ser esta lectura H de este manómetro en forma U? Que contiene mercurio, ¿no? Son dos fluidos, agua y mercurio. Entonces, en base al enunciado, nosotros acá, como vemos, tenemos, ¿no?, como por así decirlo, tenemos dos ejercicios, ¿no? Uno de fuerza resultante sobre un tapón o sobre una compuerta circular, y tenemos un manómetro, ¿no?, que estos serían los primeros ejercicios que habíamos visto. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? Anotamos los datos, ¿no?, los datos que tenemos del enunciado. Tenemos ya la fuerza resultante, ¿no?, que nos da el enunciado como dato. Nos da los 25 newtons, que esta fuerza resultante, como sabemos, es la fuerza que actúa sobre este tapón o sobre esta compuerta circular. Entonces, ya tenemos la fuerza resultante, nos lo está dando como dato. Y una observación, la fuerza resultante siempre actúa de forma perpendicular, ¿no?, a la compuerta. Entonces, eso que se nos quede claro, que siempre va a actuar de forma perpendicular. Tenemos el diámetro, ¿no? El diámetro nos lo está dando como dato. Lo único que hacemos ahí es convertir nomás. Entonces, del diámetro vamos a tener su radio, que es 0,02 metros en el sistema internacional. La densidad del agua y la densidad del mercurio no nos lo dan, pero ya son datos que debemos saberlos nosotros. Entonces, teniendo los datos, ya podemos resolver el problema. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Lo que vamos a resolver entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser allá del área del tapón, es decir, el área de esta compuerta circular, de acá. ¿Por qué? Porque ya tenemos todos los datos, tenemos el diámetro, entonces sencillamente podemos hallar el área, que no está complicado. Pi por área al cuadrado, tenemos el área, entonces hallamos el área. ¿Y en qué nos va a servir el área? Como tenemos fuerza resultante y tenemos el área, lo que nosotros podemos calcular es la profundidad del centroide, ¿cierto?, que vendría a ser H sub C. Y si recordamos, ¿no?, los conceptos teóricos de la anterior clase, lo que sabemos de H sub C, que, bueno, lo podemos calcular, ¿no?, acá lo calculamos, tenemos fuerza resultante, tenemos densidad de líquido, que es agua, tenemos gravedad, H sub C, como dije, no conocemos, pero lo vamos a calcular con la fórmula de la fuerza resultante. Y el área ya lo habíamos calculado, ¿no?, del radio. Entonces, una vez calculado todo esto, lo único que hacemos es despejamos H sub C y encontramos. Y acá es lo que le decía, ¿no?, lo que representa H sub C, que vendría a ser la profundidad del centroide, ¿no?, desde el nivel de líquido es la profundidad al centroide de la compuerta circular. En este caso, H sub C, como sabemos, es una profundidad que se caracteriza porque es vertical. No se olviden eso, siempre es vertical. Y así como hay H sub C, también hay Y sub C, ¿no? Y Y sub C significa la profundidad o la distancia inclinada desde el nivel del fluido, en este caso agua, desde el nivel del fluido hasta el centroide de la figura. Eso significa Y sub C, ¿no? Es una distancia inclinada. Y Y sub P es la distancia desde el nivel del agua hasta donde actúa la fuerza. Estas dos profundidades son diferentes, no se olviden. Y sub C es hasta el centroide de la figura y Y sub P es hasta donde se aplica la fuerza resultante. Esos conceptos no se olviden. Entonces, como ya sabemos eso, lo que hemos hecho entonces primero fue calcular H sub C, ¿no?, el de acá. ¿Y en qué nos va a servir calcular H sub C? Nos va a servir para calcular el valor de Y sub C. ¿Cómo? Vemos, ¿no?, en nuestro esquema
que se forma este triángulo acá, el triángulo de estas profundidades al centroide de Y sub C y de H sub C, se nos está formando este triángulo. Entonces, el ángulo sería 40 grados, ¿cierto? Porque acá, como lo vemos, este ángulo está trabajando con lo horizontal. Entonces, el complementario, que sería el de acá, va a ser 40, ¿cierto? Es perpendicular este con este, entonces 50 a llegar a 90 necesita 40. Entonces, este ángulo de acá vendría a ser 40. Entonces, tenemos nuestro triángulo y lo único que hacemos ahí fue calcular Y sub C, como lo tenemos acá. Entonces, calculado Y sub C, ya tenemos H sub C, ya tenemos Y sub C. ¿Y en qué nos va a servir estos datos? Nos va a servir para calcular el valor de H. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego de calcular H? Vamos a hacer presión en A y presión en B, ¿cierto? Para calcular este desnivel. Lo estamos haciendo, estamos comenzando todo desde acá, de la fuerza resultante o la fuerza hidrostática. Entonces, como dijimos, Y sub C nos va a servir para calcular H. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma? De esta. Vamos a llamar a L la longitud o la distancia desde el nivel del agua hasta donde toda esta diagonal, ¿no? Del tanque de almacenamiento hasta donde termina la compuerta. Desde el nivel del agua hasta donde termina la compuerta le vamos a llamar L. Y veamos el esquema. Vemos, ¿no?, que L es Y sub C más el radio de la compuerta, ¿cierto? Porque Y sub C, como sabemos, es desde el nivel del agua hasta el centroide de la compuerta, puede ser rectangular, puede ser circular o triangular, hasta el centroide de la compuerta. Y para seguir y llegar hasta donde termina la compuerta, lo único que tengo que aumentarle es el radio, ¿cierto? Porque este está llegando hasta el radio, porque es ahí el centroide. Entonces, para llegar hasta el final, tengo que aumentarle este radio de acá. Entonces, de igual manera se nos forma este triángulo, ¿no? Que H es un cateto y L vendría a ser su hipotenusa, está acá, y su ángulo es 40 grados. Lo único que hago ahí es despejar H, ¿no? Pero L, ¿a qué es igual L? Como ya hemos dicho, como vemos, ¿no? L es Y sub C, que está acá, más el radio, ¿no? Que sería lo complementario para llegar hasta la profundidad del tanque, ¿no? Entonces, de ahí lo único que hacemos, calculamos L primero, como ya hacemos Y sub C más el radio, calculamos L y con L calculamos H del triángulo acá. Es lo único que estamos haciendo ahí. Esto por relaciones trigonométricas nomás. Entonces, una vez calculado H, ya tranquilamente podemos calcular la presión en B, ¿cierto? Digo, este desnivel de H, ya podemos calcularlo, ¿no? ¿Y cómo calculamos eso? Los conceptos, ¿no?, que habíamos visto las primeras clases, que son presiones hidrostáticas. Entonces, lo primero que hacemos es la lectura manométrica, es decir, la presión manométrica. ¿Cómo hacemos eso? Igualando siempre las presiones, ¿no? Igualamos las presiones de los extremos. El extremo en punto A y el extremo en punto B. Y lo que sigue es como un circuito, ¿cierto? Parto del punto A y tengo que llegar hasta el punto B. Entonces, igualo las presiones, presión en A y presión en B. Y tomo en cuenta, ¿no?, cuáles son las presiones que actúan en A, las presiones manométricas, cuáles son las presiones que actúan en A y cuáles son las presiones que actúan en B. Entonces, me fijo, ¿no?, el esquema. La presión en A, en este punto de acá, en A, primeramente actúa la presión atmosférica, ¿cierto? Porque está abierta la atmósfera, está en contacto con el aire. Entonces, la presión en A es presión atmosférica, más la presión ejercida por todo este fluido acá, ¿no?, que vendría a ser agua. ¿Y cuánto es la altura del agua? Porque yo uso, ¿no?, la fórmula de presión estática. Densidad del agua por gravedad por su altura. Entonces, ¿cuánto es la altura de agua? Veamos el esquema. Es H más 2 centímetros, ¿no? Entonces, la altura del agua es H más 0,02 metros, ¿no? Estos son 2 centímetros, pero ya lo tengo acá en sistema internacional. Entonces, esta es la presión hidrostática ejercida por el agua, ¿cierto? Por toda esta altura acá de agua. Entonces, estoy en este punto acá, he comenzado en A y he bajado hasta este punto. Entonces, cuando yo bajo, positivo el signo, no se olviden eso, ¿no? Cuando yo bajo es positivo, cuando yo asciendo es negativo, ¿no? Son conceptos que ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, me encuentro en este punto y otra vez aplico otro concepto teórico. A mismas alturas, mismas presiones, ¿cierto? En este punto acá y en este otro punto acá, las presiones son iguales. Entonces, yo automáticamente me paso de este punto a este otro punto acá, donde está comenzando H. Entonces ya me encuentro acá. Y para llegar al punto B, tengo que subir H, ¿no? Entonces, tengo que tomar en cuenta esta presión de acá, que vendría a ser la del mercurio, porque ya estoy en el mercurio. Entonces, como estoy subiendo, negativo. Densidad del mercurio multiplicado por gravedad, por H, ¿cierto? Porque no conozco esta cota acá.
Y esta cota es la que me está pidiendo el enunciado, que vendría a ser la lectura H del manómetro. Entonces subo H y llego al punto B y me fijo, ¿no? Que en el punto B la única presión es la atmosférica, porque el punto B está en contacto con la atmósfera o está en contacto con la atmósfera, o sea, la única presión ahí es presión atmosférica. Entonces, como ya hice, ¿no? La lectura manométrica, igualé las presiones, ya tomé en cuenta todas las presiones, lo que sigue entonces es esto. O sea, como sabemos, es un manómetro y en los manómetros o presiones manométricas, la presión atmosférica es cero. No se olviden eso. Lo que quiero decir, que esta presión de acá y esta presión de acá se van a eliminar porque son cero. No la estoy eliminando porque las voy a simplificar. No, la estoy eliminando porque son cero, porque es igual a cero. Eso no se olviden. En presión manométrica, la presión atmosférica es cero. Entonces, de nuestra expresión, estas dos se están eliminando porque son cero, no porque la estoy simplificando. ¿Por qué? Porque supónganse que este punto B, un dato, disculpa. Entonces, supónganse, ¿no? Que acá hubiese estado el tanque cerrado en el punto B y haya habido un vacío acá en el punto B. Entonces, en el punto B y en el punto A, solamente en el punto A va a haber presión atmosférica, ¿cierto? Y en el punto B no. Entonces, acá no hubiese habido nada y acá, bueno, acá se hubiese habido la presión atmosférica y acá no, ¿cierto? Entonces, se hubiesen preguntado cómo hubiesen eliminado presión atmosférica si no supiesen este concepto. Eso sería como una trampa, ¿no? Ahí. Entonces, en presión manométrica, presión atmosférica es cero. O sea, no se olviden de esta parte de acá. Entonces, las elimino ahí, igualándolas a cero y me quedaría así la expresión. Lo único que hago ahí, despejo H nomás, porque ya conozco todo. Conozco gravedad, densidad de mercurio, densidad del agua, y H ya lo habíamos calculado ya. Acá. H lo calculamos en función de L, ¿no? Entonces, lo único que hacemos ahí, despejamos H y lo tenemos su valor acá. Está en metros, pero el enunciado nos lo pide en pulgadas. Entonces, lo único que hacemos es conversión. Y va a ser nuestro factor de conversión. Es con el que trabaja el ingeniero hasta acá. Que una pulgada es 0,0254 metros. Entonces, transformamos eso y tenemos la respuesta en pulgadas. Entonces, aquí concluiría este ejercicio. Como ven, la finalidad de esto fue recordar un poco, ¿no? Los conceptos que hemos visto hasta este punto acá. No sé si tienen una pregunta hasta acá para hacer de este ejercicio, de este problema. Ya, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Eso aquí concluiría, no sé, alguna observación. Todo estaría bien. La única observación que le digo, ¿no? Siempre trabaja en sistema internacional. O sea, los datos en sí no los están dando todo en sistema internacional, entonces era solamente reemplazar datos acá, que no tuvimos problemas con las unidades. Vamos a resolver entonces este problema acá. Bueno, ya. Ya, entonces, esto acá no desaparece. Bueno, entonces al principio de la clase, ¿no? Habíamos visto que la finalidad de esta clase era introducirnos a este concepto acá, que vendría a ser carga piezométrica. Es decir, algunos ejercicios que están en su práctico en modelos de exámenes incluyen esto de acá, que vendría a ser este concepto de acá de carga piezométrica. Entonces, pero ¿qué significa esto de acá? Para entender un poco esto, vamos a recordar un poco lo que es el experimento Torricelli, ¿no? Que habíamos visto también en las primeras clases. Como sabemos, ¿no? El experimento Torricelli fue desarrollado por Evangelista Torricelli, el cual permitió encontrar el valor de la presión atmosférica. Es decir, ese valor de una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, el dato que lo conocemos, ¿no? El valor de la presión atmosférica. Entonces, ¿cómo lo determinó, no? Hizo este experimento acá que relativamente está bastante sencillo. Lo que él usó fue una vasija llena de mercurio, como lo vemos acá, y usó un tubo, ¿no? El cual lo llenó de mercurio y lo introdujo rápidamente a la vasija, ¿no? De mercurio
y notó este desnivel de acá. Entonces, este desnivel de acá, como lo ven, es 760 milímetros. O sea, él, entonces, viendo su esquema, llegó a la conclusión que la presión atmosférica vendría a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Pero, ¿a qué se debe esto? O sea, ¿a qué se debe que Torricelli haya llegado a esa conclusión de que la presión atmosférica sea 760 milímetros de mercurio? Y otra pregunta, ¿no? ¿Por qué la presión se mide en metros, ¿no? En metros de un fluido. Entonces, para responder a esa pregunta, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar conceptos de presión hidrostática, o sea, lo que ya sabemos, ¿no? Y sabemos, ¿no?, que la presión hidrostática se define con esta fórmula acá, densidad líquido por gravedad por altura. Es la fórmula, ¿no?, que ya la conocemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a demostrar el valor de la presión atmosférica? Aplicando presión hidrostática. Entonces, ¿dónde la vamos a aplicar? En este punto de acá y en este otro punto de acá. Como lo ven, sabemos la altura, ¿no?, que es 760 milímetros, porque al hacer el experimento de Torricelli notó esto, ¿no?, este desnivel de 760. Entonces, la altura ya la sabemos, que 760 en metros es 0,76. La gravedad lo conocemos y la densidad del mercurio, vamos a trabajar con este valor de acá, de 13.600. Entonces, la presión por esta columna de mercurio, toda esta columna de acá, hasta este punto de acá, porque acá es donde termina la altura, hasta este punto de acá es igual a 101.292,8 pascales, que quizás sea un valor ya muy familiar para muchos de nosotros, porque este valor de acá representa el valor de la presión atmosférica, ¿cierto? No es el valor exacto, pero es un valor muy, pero muy aproximado. ¿Por qué? La presión atmosférica en pascales, ¿a cuánto es igual? Es 1,013 por 10 a la quinta pascales, ¿cierto? Entonces es un valor bastante aproximado al valor real de la presión atmosférica. Entonces, de esta forma fue como determinó, ¿no?, Torricelli el valor de la presión atmosférica. ¿Y cómo lo concluyó? De la siguiente forma, ¿no? Como sabemos, él lo que hizo fue medir esta presión por esta columna de mercurio hasta este punto de acá, hasta acá, hasta ese punto. Entonces, en este punto de acá y en el de acá, sabemos, ¿no?, que están a la misma altura y a mismas alturas, mismas presiones. Entonces, en este punto acá, como está actuando la atmósfera, él llegó a la conclusión de que la presión en este punto, como está actuando la atmósfera, es presión atmosférica. ¿Y cuánto es su valor? Lo de acá. Entonces, es así como él lo determinó, ¿no?, el valor de la presión atmosférica mediante esta fórmula acá de presión hidrostática. O también, como él lo denominó, 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué 760 milímetros de mercurio? Porque si tú haces este experimento de acá, ¿no?, por así decirlo, en tu casa, lo haces acá, en tu casa, y lo haces a 100 metros de tu casa, se va a producir el mismo desnivel. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica no está variando mucho, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si lo haces este experimento en otro lugar, ¿no?, como así decirlo, en La Paz? Sí va a cambiar, ¿no?, el desnivel. ¿Por qué? Porque a mayor altura, menor presión, ¿no? Entonces, la presión atmosférica a mayor altura va a disminuir y la presión que se está ejerciendo va a ser de que este fluido ascienda menos. Entonces, en otras palabras, este experimento también nos permite conocer la presión en cualquier punto que queramos. En cualquier ciudad que queramos podemos calcular mediante este experimento de acá. Pero bueno, una pregunta se lo dejo, ¿no?, para ustedes, para que lo puedan pensar. ¿Por qué trabajó con mercurio y no trabajó con agua, no? ¿Lo pueden pensar eso? O sea, le va a resultar muy interesante la respuesta, la verdad. ¿Por qué trabajar con mercurio y no trabajar con agua? No sé si alguien quizás pueda responder ahorita esa respuesta. Pero bueno, vamos ahora a aplicar el concepto de acá, que era la finalidad o el objetivo de este tema, carga piezométrica, que como van a ver se relaciona mucho con esto de acá, lo que es el experimento de Torricelli. ¿De qué manera? La siguiente forma. Hay ejercicios en modelos de exámenes o en prácticos que tienen la siguiente característica. Es decir, tenemos un tanque acá que tiene un fluido agua y encima del tanque hay un aire confinado, o sea, un aire que está encerrado ahí. Y ese aire está ejerciendo una presión, por así decirlo, lo vamos a llamar 20 kilopascales la presión. Entonces, tenemos dos fluidos, tenemos el aire y tenemos el agua. Y en la parte inferior, ¿no?, tenemos una compuerta, que la tenemos acá. Entonces, siguiendo nuestros objetivos, lo que sabemos que tenemos que calcular la fuerza resultante, ¿no?, sobre la compuerta. Esta fuerza resultante de acá. Entonces,
Directamente nos vamos a la fórmula, ¿no? Que la conocemos, la fórmula para calcular fuerza resultante, que es esta acá. Pero veamos la fórmula, nos está exigiendo un solo líquido, o sea, un solo fluido. Tenemos dos, tenemos aire y tenemos agua. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí, tenemos que hacer una altura de presión, tenemos que hallar. Es decir, para que esta fórmula la apliquemos, para que podamos calcular esta fuerza acá, solamente tiene que haber un solo fluido, solamente tiene que haber agua y no tiene que haber una presión de aire confinado ahí. Entonces, ese es el problema de estos ejercicios de acá, que como lo vemos acá, tenemos un aire confinado, lo cual no nos permite aplicar directamente la fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar una altura equivalente de presión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con presión hidrostática, como lo hizo Torricelli, como lo vemos acá. Entonces, ya conocemos la fórmula de presión hidrostática, que es esta de acá. La conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer, como ya hemos dicho, esta presión de acá, ¿no? De 20 kilopascales del aire, lo vamos a transformar a una presión equivalente en agua. Es decir, es como que si le estaríamos aumentando agua, ¿cierto? Para que nos compense estos 20 kilopascales de presión. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como la sabemos, ¿cierto? Es el agua, esa es la del fluido. Gravedad es un dato que ya conocemos. Entonces, este es el valor que no conocemos, la H, la altura de presión. Entonces, lo único que hacemos de ahí es despejar H nomás. Entonces, despejando H, que es presión del aire, que es esta presión de acá de este aire confinado, sobre densidad del agua por gravedad. Despejamos H y vamos a obtener nuestra altura de presión. Entonces, ¿qué representa esta H? Esto de acá. Como le dije, ¿no? Hasta acá era agua y encima el agua tenía 20 kilopascales. Entonces, lo que representa H sub A es que le estamos aumentando agua, una cierta cantidad de agua. ¿Para qué? Para que nos compense esta presión de acá de 20 kilopascales. Eso es lo que representa H. Como lo vemos ahí, esa altura de agua ejerce una presión de 20 kilopascales, una presión hidrostática. Entonces, como ya vemos el nuevo esquema, ya tiene un solo fluido, que es agua, y ya directamente podemos calcular fuerza resultante, porque es solamente un fluido, es solamente agua. Entonces, eso nomás, el nuevo concepto de estos ejercicios, de los nuevos problemas, es un cálculo adicional, en otras palabras, ¿no? Que sería este de acá, hallar la altura equivalente de presión. Entonces, algunas observaciones de esto. ¿Qué pasa si la presión es negativa? Cuando la presión es negativa, no se le aumenta, como lo vemos acá, un H sub A, sino que se le resta. Esa es la única diferencia si la presión es negativa. Entonces, eso no sería lo que son los conceptos, el nuevo concepto que vamos a aprender el día de hoy. Que no sé si tiene una pregunta sobre esto para poder pasarnos a los ejercicios que habitan. Sí, a los ejercicios. Ah, ya habían visto varios. Ya, entonces, para los que acaban de entrar, oye, Silenia, recién entraste vos, ¿no? Silenia. Sí, Ya, ya no pasa nada, seguí nomás. ya vamos a pasar entonces al otro ejercicio. No me salía, pues acá me sale siempre la opción de dejarlos entrar. Acá, mira, por ejemplo, ahí me salió y no me salía el de ustedes. No sé por qué. Vamos a disculparse. Vamos a ver ejercicio de acá ya. Esto acá le voy a explicar pues Silenia para que no se pierda. Igual a Daniel porque ahorita entró también. O sea, lo que es carga piezométrica, ¿no? En lo que es este nuevo concepto, ¿no? De carga piezométrica, esto de acá se aplica cuando nos dan este tipo de problemas. O sea, tenemos un tanque de almacenamiento el cual contiene un fluido, que en este caso sería agua. Y también tiene en la parte superior, tiene un fluido que vendría a ser aire, que tiene un aire confinado, que ejerce una presión sobre el agua. Entonces, de este esquema del tanque, lo que nos pide es la fuerza resultante, ¿cierto? Lo que normalmente nos piden los objetivos.
Entonces, para calcular la fuerza resultante, directamente fórmula, como es esta acá, ya la sabemos la fórmula. ¿eh? Entonces, veamos la fórmula, ¿no? Que nos exige solamente la densidad de un fluido. Pero acá tenemos dos, tenemos un aire confinado y tenemos un agua. Entonces, ¿cómo hacemos para que solamente sea un fluido? Lo que hacemos es esto de acá, hallar una altura equivalente de presión. Es decir, toda esta presión ejercida por este aire, ¿no? Que está confinado, la tenemos que transformar en una presión equivalente en agua. Y para hacer eso, lo hacemos por presión hidrostática. No tenemos la fórmula de presión hidrostática. Entonces, lo único que hacemos, como tenemos presión, que es la presión confinada por el aire, tenemos presión, sería presión del aire. La densidad sería la densidad del agua, porque esta presión la tengo que transformar en presión del agua, ¿cierto? Entonces, densidad del agua nomás. Por gravedad, por H sub A, que como sabemos, H sub A va a representar esto. O sea, luego de este esquema, va a llegar a esto de acá, que sería el esquema final. H sub A representa la altura de agua que yo tengo que aumentarle. A esto de acá tengo que aumentarle la altura de agua para que me compense estos 20 kilopascales de acá. Es decir, toda esta porción de agua está ejerciendo una presión de 20 kilopascales. Eso es lo nuevo de acá, nomás lo que es carga piezométrica. Entonces, lo único que hago, despejo H sub A, tengo presión, que es esta de acá. Densidad del agua la conocemos y gravedad es una constante, ¿no? Entonces, despejo H sub A y nomás lo hallo y ya puedo resolver todo. O sea, los problemas. Eso es lo nuevo nomás de estos problemas de acá, de compuertas y de peso. Ya, me voy a fijar que nadie más está. Tratamos de resolver problemas, ¿no? Este de acá es un modelo de examen que tiene, ¿no? esos conceptos de carga piezométrica. Este de acá me tocó a mí mi primer parcial. De acá. Bueno, ¿qué dice, no? El enunciado. Me dice que tenemos un tanque, como lo vemos en el esquema, cuya superficie superior se encuentra sometida a una presión de 30 kilopascales. Es decir, el tanque tiene un cierto fluido y en la parte superior tenemos un aire confinado, ¿no? Que ejerce una presión de 30 kilopascales. Entonces, nos dice también que el tanque tiene una compuerta triangular de 4 metros de ancho en su base inferior. Tenemos, ¿no? Esta compuerta acá que su forma vendría a ser triangular, es decir, tiene esta forma de acá, triangular. Entonces, nos lo está dando su ancho, que es 4 metros, como están acá, pero no nos está dando la altura, ¿cierto? No conocemos el valor de la altura, pero vamos a calcular ahorita. Entonces, también nos da como dato la densidad relativa del fluido, que es 0,75, y nos da los valores de H1 y H2. Le ha mandado ahorita otro enlace ya para que lo hagamos el ejercicio. Bueno, entonces nos pide determinar la fuerza hidrostática que actúa sobre la compuerta en libra fuerza. En esta unidad acá nos está pidiendo la fuerza resultante. Y la profundidad donde esta actúa. Y también nos pide graficar las fuerzas que actúan. Bueno, si analizamos el esquema, ¿no? Los objetivos siempre van a ser los mismos. Calcular la fuerza resultante que actúa sobre la compuerta. En este caso, que es una compuerta triangular, tenemos acá la fuerza resultante. Recordando siempre que actúa de forma perpendicular. La fuerza resultante actúa de forma perpendicular. Entonces, nos pide calcular esta fuerza resultante y nos pide además saber a qué profundidad va a actuar, ¿cierto? O sea, desde el nivel del agua, a qué profundidad tiene que actuar. Entonces, viendo, ¿no? El esquema. Muero. Entonces, viendo el esquema, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que la compuerta es triangular y que para llegar al baricentro es 2/3 de H. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular H. Es decir, vamos a calcular su altura. ¿Por qué calculamos su altura? Porque la fórmula nos lo exige, ¿no? La fórmula de la fuerza resultante nos exige el área. Entonces, el H nos va a permitir calcular el área de la compuerta. Entonces, calculamos H. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Analicemos el esquema. H es todo esto de acá, todo esto de acá es H, ¿no? De la compuerta, de la altura de la compuerta. Vendría a ser la hipotenusa de H sub 2, como lo vemos en el esquema. Entonces, H es la hipotenusa de H sub 2. El ángulo, como sabemos, es 30 grados. Entonces, lo único que hacemos ahí, despejamos H nomás. Y vamos a tener su valor. Tenemos H y sencillamente podemos encontrar el área de la compuerta, ¿cierto? Porque es un triángulo. El área base por altura divide entre 2 y tenemos el área. Entonces ya tenemos un dato ya que vendría a ser el área. El problema está allá, es allá H sub C.
porque densidad líquido es un dato, 0,75, 750, ¿cierto? En el sistema internacional. Gravedad, conocemos. El problema es este, encontrar H sub C. Entonces, ¿cómo vamos a hallar H sub C? Que sabemos, ¿no? Que H sub C es la profundidad desde el nivel de fluido, es la profundidad del nivel de fluido en forma vertical hasta el centroide de la figura. Eso es H sub C. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar H sub C. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer entonces es hallar la altura de presión. Es decir, como tenemos dos fluidos, un aire confinado y un aceite acá, tenemos que transformar estos 30 kilopascales en altura de aceite. Es decir, no tiene que haber este aire de acá, tiene que haber solamente aceite que ejerce esta presión de acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primeramente transformamos los kilopascales, que sabemos, ¿no? Que K es un término que representa 1000 nomás. Como 1000 kilogramos o 1000 newtons es un kilonewton o un kilogramo, ¿cierto? O sea, solamente es un término que representa 1000. Entonces, lo único que hago multiplico por 1000 nomás. 30 por 1000, 30.000. Entonces, hay o no la altura de presión. Presión del aire, que ya la tengo como dato. Densidad del aceite, porque es a la densidad de la nueva que, o sea, es la altura, ¿no? A la cual quiero encontrar. Por gravedad, por H sub 3. Pero ¿qué es H sub 3? Es la nueva altura, ¿no? La altura de presión. O sea, es la altura que yo tengo que aumentarle en aceite para que me compense estos 30 kilopascales. Lo único que hago, despejo H sub 3, ya tengo presión del aire, tengo densidad del aceite, que es 750. Me la está dando en relativa, pero voy a hallar su densidad en el sistema internacional de acá. Y gravedad ya lo conozco y despejo H sub 3 y voy a obtener su valor. Este de acá. Entonces, como habíamos visto, ¿no? En anteriores conceptos, lo que representa H sub 3 es esto de acá. Veamos el esquema. Es una nueva altura, ¿no? A la cual tengo que aumentarle aceite para que me compense esta presión. O sea, toda este aceite de acá, hasta esta profundidad, me ejerce esta presión de 30 kilopascales. Entonces, eso representa H sub 3. Entonces, como vemos el esquema, ya solo hay un fluido, ¿no? Que vendría a ser solamente aceite. Entonces, ya podemos usar nuestra fórmula de fuerza resultante. Ya la podemos calcular, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es hallar nomás H sub C. Ya hemos hecho este paso de acá de carga pesométrica, que es esta de acá. Es como un cálculo adicional nomás que aparece en las compuertas y de presa. Entonces, ya hemos hallado H sub 3. Lo que nos sigue ahora es hallar H sub. ¿Y cómo vamos a hallar H sub C? Es decir, la profundidad en forma vertical hasta el centroide de la figura. ¿Cómo vamos a hallar H sub C? Vamos a hallarla primeramente en función de Y sub C. Es decir, vamos a hallar primeramente Y sub C y luego A sub C. Entonces, como sabemos, Y sub C no es más que la distancia inclinada, ¿no? O la profundidad inclinada desde el nivel del agua hasta el centroide de la figura. Eso representa Y sub C. Es una distancia inclinada, no se olviden. O sea, Y sub C lo sabemos que es una distancia inclinada y H sub C es una distancia o una profundidad desde el nivel de fluido hasta el centroide de la figura. Hasta el centroide de la figura, ¿no? Entonces, Y sub C y H sub C, como lo vemos en el esquema, forma un triángulo, ¿no? Entonces, nos está formando un triángulo que... Nos está formando un triángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular entonces Y sub C? Veamos el esquema. Como vemos, ¿no? Y sub C, para calcularla, tengo que hallar una cota adicional que vendría a ser K, desde el nivel del agua hasta donde comienza la compuerta. Esto representa K. Entonces, como vemos en el esquema, Y sub C va a ser igual a K, hasta este punto acá, vendría a ser K, más 2/3 de H, ¿cierto? Porque Y sub C es hasta el centroide de la figura. Entonces, K más 2/3 de H, o 2/3 de la altura. Entonces, para llegar al centroide de la figura, yo tengo que bajar 2/3 de H, ¿no? Esto lo sabemos lo sabemos. Entonces, para llegar hasta el centroide, 2/3 de H nomás. De acá tengo que aumentarle 2/3 de H. Entonces, de la figura, Y sub C va a ser K más 2/3 de H. Entonces, todo eso nace de la figura del esquema. Entonces, nuevamente analizo el esquema. Pero K, ¿qué va a ser igual? Si vemos K, es la hipotenusa de H sub 3 y H sub 1, ¿cierto? Porque H sub 1 llega hasta donde comienza la compuerta. Entonces, se me forma este triángulo acá de K y H, de H sub 3 y H sub 1. Y tengo un ángulo, ¿no? De 30 grados, que este ángulo es el mismo que acá. Se proyecta nomás, se repite.
Lo único que hago ahí es despejo nomás K. Tengo ya H sub 3, H sub 1, lo reemplazo y voy a encontrar el valor de K. Una vez encontrado el valor de K, puedo encontrar Y sub C, ¿no? Y Y sub C, como ya conozco, lo reemplazo, 2/3 de H, que H ya lo habíamos calculado, ¿no? Que es la altura. Lo reemplazo nomás los datos y voy a encontrar Y sub C. Entonces, acá una observación, ¿no? Las profundidades al centroide de la compuerta siempre se calculan del esquema, de un análisis al esquema. Ya las otras profundidades como Y sub P y H sub P, que son a donde se aplica la fuerza, eso lo calculamos por fórmula. Pero eso vamos a verlo ahorita, ¿no? Entonces, Y sub C y H sub C nacen del esquema. Tienen que analizar el esquema y si es posible darse algunas cotas adicionales, ¿no? Como el valor de K. Nosotros no lo vimos, o sea, no vimos esta profundidad acá para encontrar Y sub C. Entonces, una vez encontrado Y sub C, podemos calcular H sub C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho al principio, ¿no? Entre Y sub C y H sub C se nos forma este triángulo. En sí siempre se va a formar este triángulo acá, el de H sub C y Y sub C, que es este de acá, que tenemos acá en el esquema. Entonces, Y sub C, la hipotenusa, y H sub C, el cateto, ¿no? Entonces, de ahí sencillamente, por relaciones trigonométricas, encontramos el valor de H sub C. Entonces, tenemos el valor de H sub C y ya sencillamente podemos encontrar la fuerza resultante. Entonces, fuerza resultante, fórmula nomás. La tenemos la fórmula y reemplazamos. Densidad de líquido es la densidad del tanque, ¿no? La que contiene el tanque, que es 750. Gravedad, un dato que conocemos. H sub C, la profundidad desde el nivel del agua en forma vertical hasta el centroide de la figura. Y H sub C ya la habíamos hallado, ¿no? Por el triángulo de acá, de Y sub C y H sub C. Entonces tenemos H sub C, reemplazamos nomás, y el área ya la habíamos calculado al principio. Y encontramos la fuerza resultante. Entonces, le voy a mandar ahorita el nuevo enlace para que lo acabemos el ejercicio, porque aún nos falta calcular el punto de aplicación. Le voy a mandar el nuevo enlace ya, por favor. Entonces, habíamos llegado hasta este punto de acá, ¿no? Ya, habíamos llegado hasta este punto de acá, ¿no? Queda ya la fuerza resultante. La habíamos hallado por fórmula nomás. O sea, densidad de líquido ya la sabíamos, que es densidad relativa, 0,75. Lo único que hacemos es multiplicamos por 1000 para obtener su densidad, ¿no? El valor real. Gravedad conocemos, H sub C le hemos calculado. Y el área ya lo habíamos calculado al principio, ¿no? Entonces lo único que hicimos es reemplazar y hallamos la fuerza resultante. Es decir, esta fuerza que está actuando sobre la compuerta, que es de forma triangular. Entonces, una vez hallado la fuerza resultante, el enunciado nos pedía que la fuerza resultante esté en libra fuerza, ¿cierto? Entonces lo único que hacemos, transformamos nomás. Este va a ser nuestro factor de conversión. Una libra fuerza es 0,454 kilogramos fuerza. Entonces, y este va a ser nuestro otro factor de conversión. Lo que vamos a hacer entonces es transformar de newtons, lo vamos a transformar a kilogramos fuerza. Y de kilogramos fuerza lo vamos a transformar a libra fuerza. Entonces tenemos dos factores de conversión, lo convierten y esta va a ser su respuesta en libra fuerzas. Son conversiones nomás esto, así que no creo que tengan problemas con las conversiones, ¿no? Entonces, lo transforman de newtons a libra fuerza. Y estos son los factores de conversión con los cuales trabaja el ingeniero. Entonces, una vez convertido, ya tengo la fuerza resultante en libra fuerzas y ya tengo, ¿no? el primer enunciado, la primera. Lo que sigue entonces es calcular el punto de aplicación de la fuerza de presión. Es decir, ¿qué es lo que tengo que calcular ahora? Tengo que calcular la distancia del nivel del agua hasta la fuerza resultante. Es decir, cuál va a ser la distancia, ¿no? O la profundidad donde actúa la fuerza resultante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a calcular es Y sub P, ¿no? Acá está. Es la profundidad inclinada desde el nivel del agua hasta donde actúa la fuerza resultante.
O sea, hay una diferencia entre Y sub P y Y sub C, que Y sub P es la distancia desde el nivel del agua hasta donde actúa la fuerza resultante. O sea, como vemos acá, ¿no? Desde el nivel del agua hasta donde actúa la fuerza resultante. Eso es Y sub P, que está acá. En cambio, Y sub C es desde el nivel del agua hasta el centroide de la compuerta. Hasta acá, hasta el centroide de la compuerta. Entonces, habíamos dicho, ¿no? En la anterior clase, que H sub C, que está en función de Y sub C, lo que hace H sub C nos permite calcular la fuerza resultante, como lo vemos en la fórmula, ¿no? H sub C nos permite calcular la fuerza resultante, pero Y sub P y H sub P nos permiten, ¿no? Nos permiten graficar la fuerza resultante, porque son las que nos dicen la profundidad donde va a actuar la fuerza resultante. Entonces, esa es la diferencia entre H sub C y H sub P, ¿no? O entre Y sub P y Y sub C. Entonces, para calcular el punto de aplicación de la fuerza resultante, es fórmula nomás, que está de acá. Y sub C la conocemos ya hemos calculado ya. Y la fórmula nos dice que es Y sub C más momento de inercia de la figura de la compuerta, ¿no? La compuerta es triangular. Entonces el momento de inercia va a ser de un triángulo y la fórmula de un triángulo es esta de acá. Base por altura al cubo dividido entre 36. Reemplazamos la base, que como sabemos es 4 metros, y la altura es, la habíamos calculado, ¿no? 5,77. La altura, reemplazamos los datos y vamos allá el momento de inercia del triángulo, de la forma, ¿no? Que tiene la compuesta. No siempre va a ser un triangular, hay veces que es rectangular o puede ser circular, ¿no? Esas tres formas son las con las cuales trabaja el lineal en la mayoría de sus casos. No he visto la verdad en que haya trapezoidales o de otras figuras que tengan la compuerta. Entonces, tengo ya el momento de inercia y lo único que hago es reemplazo datos. Momento de inercia del triángulo lo tengo. El área la habíamos calculado ya. El área de la compuerta está acá. Y sub C ya la habíamos calculado. Y encuentro Y sub P. Y una verificación, ¿no? Que siempre lo hemos visto en la anterior clase, que Y sub P tiene que ser mayor a Y sub C. Si es correcto, como lo vemos acá, 11,03 es mayor a 10,86, entonces su respuesta está bien. Y estos valores no tienen que estar muy alejados, es decir, no tienen que ser valores, por ejemplo, si acá le dio 15 y acá le dio 10, entonces tienen que verificar su ejercicio, o sea, tal vez en algo está mal ahí, porque entre Y sub P y Y sub C no hay una diferencia considerable, o sea, no se alejan mucho, pero Y sub P siempre va a ser mayor a Y sub C, como lo vemos en el esquema. Entonces, esta sería, ¿no?, la solución de este problema. No sé si tienen unas preguntas hasta acá, la verdad. Pueden preguntar nomás tranquilamente. Ya, entonces, vamos a pasar, ¿no?, al siguiente ejercicio. No sé, algunas observaciones de acá. La única observación que le digo, la profundidad del centroide, o sea, Y sub P y H sub P, siempre va a ser fórmula nomás. Hay casos, ¿no?, en el cual ustedes lo aplican en base a su diagrama. Eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente ejercicio. Pero Y sub P y H sub P, que son la profundidad al centroide, digo, la profundidad hasta donde se aplica la fuerza resultante, es fórmula nomás. En cambio, H sub C y Y sub C, que es la profundidad hasta el centroide de la figura, eso es en base al esquema. O sea, tienen que analizar el esquema y tienen que ver, ¿no?, cómo pueden encontrarlo. Para nuestro caso, nosotros encontramos K primero y de ahí nomás hallamos 2/3 de H y así encontramos Y sub C. Y de Y sub C encontramos H sub C porque se forma este triángulo acá. Entonces, H sub C y Y sub C nacen del esquema. Se tienen que analizar el esquema. Y Y sub P y H sub P, que son las profundidades hasta donde se aplica la fuerza, eso fórmula nomás. Que esta es para conocerme. Entonces, esta sería, ¿no?, la solución. Vamos a resolver este de acá, que también es un modelo de examen. Este también me tocó a mí en mi examen final, la verdad. Más fija si no hay tan esperando. No hay nadie. Entonces, vamos a ver este de acá, que como dije, es modelo de examen. Y tiene su trampa, ¿no? O sea, las trampas las vamos a explicar ahorita al final. Ya. Está acá.
Nos dice no el enunciado, la compuerta A y B de la figura tiene 3,5 metros de ancho y está articulada en A. Estamos hablando de esta compuerta acá, entre el punto A y el punto B. Entonces nos dice que la lectura manométrica en G es de -1 psi y que el aceite que ocupa el depósito en la derecha tiene una densidad relativa de 0,40 metros. Entonces nos pide calcular qué fuerza horizontal y en qué sentido debe aplicarse en B, es decir, en este punto de acá, o sea, en la parte inferior del sistema, para que la compuerta A y B se mantengan en equilibrio. Nota, mostrar los sentidos de las fuerzas en la gráfica. O sea, que nos está diciendo el enunciado que nos está dando un aire confinado, ¿cierto? Y este aire confinado está ejerciendo una presión, que es esta de acá, de -1 psi, y esta presión lo va a leer este manómetro, ¿no? Que está acá en el punto G. O sea, este manómetro está leyendo la presión de acá, del aire confinado. Y esa Sí, presión es esta acá, de -1 psi, pero hay una observación, ¿no? Hasta ahorita no hemos trabajado con esta unidad de acá, ¿no? De psi. O sea, es un dato nuevo para nosotros, psi. O sea, pero psi es una unidad que te mide presión nomás. Es una unidad de presión psi. O sea, la presión tiene varias unidades, ¿no? Hemos visto que tiene atmósfera, tiene pascal, tiene libra-fuerza sobre metro cuadrado, tiene psi, tiene torс. O sea, son varias unidades de presión. Por eso lo hace complicado los problemas estos. Entonces, tengo un aire confinado que me ejerce esta presión de acá. Y abajo del aire tengo agua, que está ejerciendo una fuerza resultante, ¿cierto? Sobre la compuerta A y B, que sería F1. O sea, el agua ejerce una fuerza resultante sobre la compuerta A y B. La vamos a llamar F1, siempre de forma perpendicular a la compuerta A y B. Y del lado derecho tenemos esta parte acá amarilla, aceite, ¿no? Que también está ejerciendo una fuerza resultante sobre esa compuerta. Entonces, a esa fuerza la vamos a llamar F2, o sea, la fuerza del aceite sobre la compuerta. Y en la parte inferior voy a tener una fuerza F1, digo una fuerza que la verdad no conozco el sentido, pero lo vamos a determinar ahorita. Tengo una fuerza, ¿no? En la parte horizontal. Entonces, y es la fuerza que me pide calcular, ¿no? El enunciado. Esta fuerza de acá que debe aplicarse en el punto B para que se mantenga en equilibrio. Entonces, analizando ya tenemos todas las fuerzas que intervienen sobre la compuerta. Una ejercida por el agua, que sería esta de acá, y otra ejercida por el aceite, ¿no? Que sería F2, y una en la base para que esté la compuerta en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? Lo vamos a resolver de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer primero, vamos a analizar la compuerta A y B, que como sabemos es una compuerta triangular, ¿cierto? Que es lo que nos está diciendo el enunciado. Acá compuerta A y B es triangular. Una compuerta triangular se tiene de la siguiente forma. Como ya sabemos, para llegar al centroide, desde la punta va a ser 2/3 de 1,80 metros, ¿cierto? Nos está dando la altura en este caso. El ancho también nos lo está dando, ¿cierto? Es 3,50 metros de ancho. Entonces nos está dando todos los datos, ¿no? de la compuerta. Entonces fácilmente podemos calcular el área, ¿no? De la compuerta, que nos va a ayudar a calcular F1. Ya tenemos todas las dimensiones de la compuerta. Si esta sería su gráfica desde otra perspectiva. Entonces, lo primero que hacemos, vamos a convertir esta presión de acá, el problema, o sea, de esta unidad de acá. Vamos a convertir esa presión, PSI. Pero, ¿qué es igual PSI? PSI es igual a libra fuerza sobre pulgadas al cuadrado. Entonces, P sub G es lo mismo que -1 libra fuerza sobre pulgadas al cuadrado, ¿cierto? O sea, PSI es esto nomás, libra fuerza sobre pulgadas al cuadrado. Entonces, este va a ser nuestro factor de conversión. Es bastante largo, por lo que es más difícil trabajar, la verdad, en PSI. Entonces, este va a ser nuestro factor de conversión. Como ya sabemos, P sub G es -1 libra fuerza sobre pulgadas al cuadrado. Entonces, una libra fuerza es igual a 0,400 kilogramos fuerza. Entonces, ya lo tengo en kilogramos fuerza. Y también sé que 1 kilogramo fuerza es lo mismo que 9,81 newtons. Entonces, ya lo tengo en newtons, entonces ya lo tengo en sistema internacional, ¿cierto? Es una recomendación, ¿no? Siempre trabajemos en sistema internacional en los ejercicios para que no nos compliquemos, ¿no? Con las unidades. Entonces, ya lo transformo a newtons, lo que tengo que hacer es transformar las pulgadas a metros, ¿cierto? Porque es sistema internacional. Entonces, pulgadas, yo sé que una pulgada es 0,0254 metros. Lo convierto todo eso y la presión en G va a ser
menos 6.903,31 newtons sobre metros al cuadrado, que es lo mismo que Pascal, ¿cierto? O sea, ya lo tengo la presión en G en sistema internacional. Lo único que hemos hecho es conversiones nomás, de PSI a Pascal. Y esto no se olviden, ¿no? Es que es igual PSI, libra fuerza sobre pulgadas al cuadrado. Hay algunos compañeros que se hacen, ¿no? Como un número que directamente lo multiplica al PSI y lo transforma directamente a Pascal. Lo que ellos hacen, multiplican este por este, lo dividen entre este, y digamos que le salga 3000. Entonces 3000 lo multiplican a PSI y directamente le va a salir su respuesta. Algunos hacen eso, ¿no? Bueno, este sería, ¿no?, su factor de conversión. Pueden hacer eso, la verdad, le va a ahorrar todo esto, pero tendrían que multiplicarlo por este número. Pero nosotros vamos a convertir nomás acá para que no nos compliquemos. Pero hay algunos que hacen eso. He visto algunos ejercicios de unos amigos que la verdad hacen eso, que sí le ayuda mucho, la verdad. Entonces, este ejercicio de acá es carga piezométrica, ¿cierto? Porque el agua no está sola, tiene un aire confinado. Entonces, ese aire confinado tengo que transformarlo en una altura de presión de agua. Es los mismos conceptos que el anterior ejercicio. Es lo mismo. Entonces, este aire de acá, como está ejerciendo una presión de menos 1 PSI, tengo que transformarlo en una presión ejercida por agua, ¿cierto? En una presión de agua. Entonces, una altura de presión. Lo que hago, ya sabemos, ¿no? Presión hidrostática. Entonces, P sub G, que es la presión del aire, es igual a la densidad del agua multiplicada por gravedad por altura. Entonces, de ahí despejo nomás H y voy a tener el siguiente valor, que es negativo. ¿Por qué? Porque la presión es negativa, ¿cierto? Lo único que he hecho es reemplazar datos nomás. 6.903 lo reemplazo acá. Densidad del agua ya lo conocemos y gravedad también lo conocemos. Lo único que hacemos, despejamos H y voy a obtener su valor de H, como está acá. Entonces, este caso es muy especial. ¿Por qué? A diferencia de los anteriores ejercicios, lo que yo hacía, ¿no?, me daba una presión y esa presión de aire confinado tenía que aumentarle una cierta cantidad de agua, ¿cierto?, para que compense la presión del aire. Eso hacía en los anteriores ejercicios, ¿cierto? Pero en este ejercicio la presión es negativa. Entonces, cuando la presión es negativa, yo hago el proceso inverso. Es decir, en vez de aumentarle agua, tengo que quitarle agua. Como vemos acá, esa altura de presión, ¿no?, que es esta de acá, es equivalente a un exceso de nivel de agua de menos 0,7037, ¿no?, metros. Es decir, el aire, ¿no?, que está ejerciendo, la presión ejercida por el aire, yo en vez de aumentarle, le quito agua, como lo vemos acá. Entonces, le estoy quitando agua, ¿no?, a la altura que da 5,4 metros, le estoy quitando este de acá, menos 0,737 metros. Le estoy quitando agua nomás. Entonces, ¿cuál va a ser mi altura real de la profundidad a la cual le voy a llamar K? Va a ser esto, ¿no? 5,4 metros menos lo que le estoy quitando en altura de presión. Sería acá. Entonces, K ahí va a ser 4,2962 metros. Y K me representa esto. Es la altura real, ¿no?, del agua. Entonces, hasta acá va a llegar el nivel del agua. Le estoy quitando porque la presión es negativa. Si la presión fuese positiva, tengo que aumentarle, ¿no?, agua para que me compense esa presión. Pero en este acá le estoy quitando agua. Entonces, esta va a ser la cota verdadera del agua, ¿no?, de la profundidad de esta acá, de este fluido que sería agua. Entonces, ya tengo K y ya tengo, ¿no?, este fluido que ya está despejado, solamente hay agua, ya no hay aire. Entonces, directamente puedo calcular F sub 1, ¿no? Y ya sabemos calcular F sub 1, ¿no? Ya tenemos la fórmula, que es esta de acá, la fuerza resultante. Y la fuerza resultante es densidad del fluido multiplicada por A por H sub C por el área. Y H sub C ya sabemos ya, es la profundidad, como está acá. Es la profundidad desde el nivel del agua, que sería este de acá, desde el nivel del agua hasta el centroide de la figura, ¿cierto? Eso es H sub C. Es una profundidad vertical, no se olviden, es vertical H sub C. En cambio, Y sub C es una profundidad inclinada, ¿cierto? Es una profundidad inclinada. No, En este caso solamente va a haber H sub C nomás, no, porque no. la compuesta está vertical. Entonces, H sub C sería esto de acá, es una desde el nivel del agua hasta el centroide de la compuerta, que es un rectángulo, digo un triángulo, perdón. Entonces, como vemos, podemos calcular F sub 1 y tenemos que calcular primero H sub C porque no lo conozco, ¿no? Sé el concepto teórico, pero no conozco su valor. Entonces, para calcular H sub C, como le dije,
nace del esquema. Analicen el esquema. Y si vemos el esquema, como conozco K, que es la profundidad total del agua, conozco K, entonces para encontrar H sub C, lo que tengo que hacer es K menos 1/3 de la altura, ¿cierto? De la compuerta. Si acá es 2/3 de 1,8 metros, desde la punta hasta el centroide, lo complementario va a ser 1/3 de 1,8 metros, ¿cierto? Esto de acá es 1/3 de 1,8 metros. Entonces, K menos 1/3 de 1,8 metros me va a originar H sub C. Entonces, H sub C nace del esquema. No hay fórmula para H sub C. Ustedes tienen que ver el esquema y el No, esquema y encontrar no H se sub C. cuidan. ¿Cómo? Ya les dije. Entonces, H sub C nace del esquema, como vemos, ¿no? Entonces, K menos 1/3 de la altura, ¿no? De la compuerta. Entonces, así encuentro H sub C. Esto nace del esquema, ¿no? K menos 1/3 me va a ser igual a 3,6962 metros. Tengo entonces el valor de H sub C y sencillamente puedo calcular la fuerza resultante. Ya solo desplazar datos. Densidad del agua, conozco. Es de este lado de acá, ¿no? Que es agua. Gravedad, este de acá, ¿no? 9,81 conozco. H sub C, que sería el siguiente dato, sería este de acá, ya lo he calculado. Y el área es un triángulo, ¿no? Base por altura. Y la altura es 1,8 metros, como vemos acá. Y su base me lo está dando como dato. 3,8. Reemplazo eso, lo divido y encuentro fuerza resultante en Newton, ¿cierto? Porque todo está en sistema internacional. Entonces, ya he encontrado F sub 1. Lo que sigue ahora es calcular el centro de presión para F sub 1, ¿cierto? ¿Por qué? Necesito saber a qué profundidad se está aplicando este F sub 1, ¿cierto? Sobre esta compuerta IB. Porque como sabemos, H sub C solamente es desde el nivel del agua hasta el centroide de la figura. Y eso es lo que significa H sub C, ¿no? Pero F1, para saber dónde se aplica, yo tengo que calcular H sub P, ¿no? Que es la profundidad o el centro de presión. Desde el nivel del agua hasta la fuerza F1. Eso significa H sub P. Y H sub P es sencillo, ¿no? Fórmula nomás. Esta es su fórmula de H sub P. Que como la vemos, es la misma que el anterior ejercicio. El anterior ejercicio era Y sub P, Y sub C y acá era Y sub C. Es lo mismo. Las fórmulas son iguales para H sub P y Y sub C. No se olviden de eso. Entonces, para calcular H sub P, fórmula nomás. Y lo que hacemos, calculamos primero el momento de inercia. Como vemos acá es un triángulo. Calculamos el momento de inercia, que nos da 0,567. La base ya la sabemos, es 3,5 metros de ancho. La altura nos lo está dando el esquema, 1,8 metros. Reemplazamos y hallamos el momento de inercia. Reemplazamos el momento de inercia acá, reemplazamos H sub C y reemplazamos el área de la compuerta y vamos a encontrar H sub P, como lo tenemos acá. Entonces, H sub P como verificación tiene que ser mayor a H sub C. Esta es nuestra verificación. Y si vemos, es mayor, ¿no? Y es mayor por poco, ¿no? O sea, 3,74 es un poco mayor que H sub C, ¿no? O sea, que 3,69. Entonces está bien nuestro ejercicio por el momento. Bueno, está bien nuestro ejercicio, ¿no? O sea, hasta que hemos llegado acá está correcto. Cumple, ¿no? H sub P. Entonces, ya hemos calculado F1, ya sabemos a qué distancia se aplica por H sub P. Lo que sigue ahora es calcular del lado derecho, del aceite. Y del lado del aceite no está complicado, ¿cierto? Del aceite, ¿cómo va a ser? La fuerza resultante del aceite, la misma fórmula, F2, que la de acá. Densidad del aceite, ya la sabemos, nos lo está dando como dato, 0,640. Gravedad, lo conocemos. El problema es H sub C. Pero veamos el esquema. La compuerta A y B del lado derecho del aceite está al nivel, ¿no?, del fluido. Está al nivel del aceite. Entonces, para llegar al centroide de la figura, lo único que hago es 2/3 de 1,8, ¿cierto? Es lo único que hago para llegar al centroide, porque está al nivel. Entonces, la compuerta está así. Para llegar al centroide, tengo que bajar 2/3 de 1,80 metros, ¿cierto? Es lo único que hago para F sub 2. Y este sería H sub C, ¿no? Sería acá. 2/3 de 1,80 metros. Es la profundidad desde el nivel del fluido, en este caso aceite, desde el nivel del aceite hasta el centroide de la figura. Eso representa H sub C. Entonces, lo único que hago es reemplazo nomás.
Densidad del aceite me lo da como dato, gravedad, lo conozco, H sub C, ya sabemos, 2/3 de 1,8 metros. Entonces, 2/3 de 1,8 metros llegó a H sub C del lado del aceite. Y el área lo conocemos, ¿no? Base por altura dividido entre 2. Reemplazo datos y encuentro la fuerza para 2. Entonces, una vez encontrado F sub 2, tengo que hallar su centro de presión, ¿cierto? Tengo que hallar a qué profundidad está actuando F sub 2. Y aquí está la trampa, ¿no? O sea, ¿en qué sentido la trampa? El centro de presión. Para hallar centro de presión, nosotros ya conocemos, ¿no?, la fórmula de acá, que sencillamente podemos usar la fórmula y encontrar H sub P, ¿no? ¿Y qué representa H sub P? Veamos la gráfica. Desde el nivel del agua hasta donde se aplica la fuerza. Eso es H sub P, ¿no?, que es mucho mayor que H sub C. Entonces, H sub P, fórmula nomás. Reemplazo H sub C, que ya lo tengo, que es esta de acá, 2/3 de 1,8 metros. Momento de inercia del triángulo es el mismo porque es la misma compuesta. Y el área ya la sabemos. Entonces, hallo H sub P. Y aquí está la trampa, como le decía, ¿no? H sub P es mayor que H sub C. Está correcto, ¿cierto? Pero habíamos visto en la anterior clase, o sea, la anterior semana, ¿no?, que hay casos en el cual, como lo vemos acá, la compuerta está desde el nivel del fluido, o sea, desde el nivel del aceite, ¿no? Como lo vemos acá. O sea, la compuerta está acá y el nivel del fluido está al tope, ¿no? Está al nivel de la compuerta, a su altura. Entonces, habíamos dicho en la anterior clase, cuando se presentan estos casos de acá, ¿no?, nosotros sencillamente podemos calcular H sub P, perdón, o sea, el centro de presión, podemos calcular sencillamente si aplicamos 2/3 de H, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como sabemos acá el esquema es triangular, o sea, la presión va aumentando conforme la profundidad, es un esquema triangular. Entonces, lo que representa H sub P es el centroide de ese diagrama triangular, ¿cierto? Entonces, como es un diagrama triangular, el centroide está a 2/3 de 1,8 metros, ¿no?, de ese diagrama triangular. Esto de acá, para que me entienda un poco mejor. Este es el siguiente ejercicio que vamos a ver. El acá. Estaba así, ¿no?, el esquema. Acá estaba aceite y así va a ser nuestro diagrama si la compuerta está al nivel. Es un diagrama triangular. Y H sub P sería este de acá, ¿no?, desde el nivel del agua hasta el centroide del diagrama triangular. No el centroide de la compuerta, sino del diagrama triangular. Entonces, la anterior clase habíamos dicho, ¿no?, que si se presenta ese caso, nosotros sencillamente podemos calcular H sub P aplicando 2/3 de la altura, ¿no?, de la compuerta, o de la altura de esa gráfica, del triangular. Pero para este caso no. Para este caso no, ¿por qué? Porque la compuerta es triangular. Cuando la compuerta es triangular, no se aplica este caso, que es 2/3 de la altura. Si la compuerta es rectangular, ahí sí. Como en este caso no es rectangular y es triangular, entonces no lo aplican acá. Entonces solamente lo aplican esto cuando la compuerta es rectangular. No se olviden de eso. O directamente sencilla, váyanse a la fórmula nomás. Usen su fórmula, que es más cálculo, y le va a dar una respuesta segura. Pero para este caso no. Eso quería aclararle, ¿no?, de la anterior clase. Quizás sería como una trampa, ¿no? Eso. Pero claramente se iban a dar cuenta porque si se aplicaban 2/3 de 1,8 metros, su H sub P iba a ser lo mismo que H sub C, ¿cierto? Y no está cumpliendo con su condición de que sea mayor. Entonces estaría mal ahí. Ahí de entrada se darían cuenta, estaría mal. Entonces, esa sería, ¿no?, la trampa que les quería explicar de esto. No sé si tienen unas preguntas hasta acá para que nos saltemos al siguiente paso del ejercicio. Aún nos falta para acabar este ejercicio. Ya. Como un resumen, ¿no?, de todo esto, lo único que hemos hecho hasta acá, primeramente, fue calcular, ¿no? O sea, esa presión ejercida por el aire lo hemos convertido en altura de presión, que sería esta H de acá, pero una presión negativa, lo que significaba que le iba a restar, ¿cierto?, al nivel del agua, que a 5,40 metros le iba a restar esa altura. En base a esa altura, hemos calculado sencillamente la fuerza F1 y F2, fórmula nomás. Hemos calculado la fuerza F1, F2 y hemos calculado a qué profundidad actúan estas fuerzas. Es decir, hemos calculado H sub P. Es lo único que hemos hecho hasta este paso de acá, ¿no? Lo que sigue ahora es calcular, ¿no?, lo que nos dice el enunciado. ¿Qué fuerza debe aplicarse en el punto B, en este punto de acá, para que la compuerta se mantenga en equilibrio? Y para hacer eso, lo que ya sabemos, ¿no?, hemos hecho ejercicios de esto. Para calcular la fuerza que mantenga equilibrio, tengo que hacer momento. Entonces,
¿Cómo hago momento? Grafico mi esquema, que era este de acá, ¿no? Acá está F2, acá está F1, y anoto mis datos, ¿no? Para el agua, para el aceite, y tengo K, que es la profundidad total del agua. Entonces, lo que tengo que hacer acá es momento en la articulación. Como el enunciado me decía que estaba articulada en el punto A, entonces lo único que hago ahí es momento en la articulación. Y ese momento tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la compuerta tiene que estar en equilibrio, ¿cierto? Entonces, tomo en cuenta todas las fuerzas que actúan. Ya sé que hay una F1 por la fuerza resultante del agua y F2 por la fuerza resultante del aceite. Y la fuerza, esta de acá, en la base, es la fuerza que me va a originar el equilibrio, ¿cierto? Entonces, lo único que hago es momento. Y me fijo, ¿no? F1, ¿cuál es el brazo de palanca de F1? ¿O cuál es la distancia de F1 hasta el punto A? Entonces, me fijo. La distancia sería esta de acá, ¿no? Pero no conozco esa distancia de ahí. Entonces, ¿cuál va a ser esa distancia de ahí? Veamos el esquema. El esquema nos dice, ¿no? Que esa distancia va a ser K menos esta distancia pequeñita de acá, ¿cierto? K menos esta distancia de acá me va a originar el brazo de palanca para F1. Pero no conozco esta distancia, ¿cierto? Entonces, esta distancia de acá, veamos el esquema nuevamente, es igual a ¿qué? Perdón, el brazo de palanca de F1 es H sub P menos esta distancia pequeña acá. Sí, me disculpar ese error. Es H sub P menos esta distancia acá, me origina esta distancia para F1, que es el brazo de palanca de F1. Entonces, yo no conozco esta distancia acá, pero veamos el esquema. Es K menos 1,80 metros, ¿cierto? K menos 1,8 me origina esta distancia pequeña de acá, que sería acá. K menos 1,8 metros. Entonces, el brazo de palanca de F1 va a ser H sub P menos esta distancia acá. Entonces, H sub P menos esto sería acá. H sub P menos esa distancia pequeña de acá, que como ya sabemos es K menos 1,8 metros. Y me origina esto. Si ya tengo el brazo de palanca para F1, lo que hago de emplazo nomás ahí, ya tengo todos los datos, ¿no? Conozco K y conozco H sub P. F2 está sencillo, ¿no? El brazo de palanca o su distancia es sencillamente H sub P. Entonces H sub P va a ser su distancia, ¿no? Su brazo de palanca para F sub 2. Entonces pongo nomás H sub P. Y es un momento positivo, ¿no? Es positivo, es horario. F1 era negativo porque es antihorario, ¿cierto? Entonces F1 negativo y F2 positivo. La fuerza que me va a originar el equilibrio, como vemos, está acá, ¿no? Es positivo, porque es horario. Y su brazo de palanca es 1,8 metros. Entonces ahí la fuerza va a ser, lo único que hago de emplazo datos, conozco H sub P, que conozco K, H sub P este sería la del aceite, de emplazo datos y despejo y me da este valor acá, la fuerza. Y como ven es positiva, lo que significa que le ha chuntado, ¿no? Con el ejercicio, con el sentido. Entonces mi fuerza es correcta, tiene ese sentido ahí. Entonces, ahí concluiría este ejercicio, ¿no? Ya está acá todo el esquema. Y una observación acá, ¿no? Quizás a algunos les guste verificar si su ejercicio está bien. Y si hacen la verificación, en el momento, ¿no? Tendría que darle todo esto igual a 0. O sea, van a desplazar F1, lo tienen, H sub P, K lo tienen, y F es la que hemos encontrado ahorita. Desplazan todos los datos y ¿qué tal si desplazan y no desplazan con todos los decimales? O sea, tendría que darle 0, ¿no? Pero si ustedes no desplazan todos sus datos y no lo reemplazan con todos sus decimales, no le va a dar 0 acá. Eso yo también lo estaba viendo, lo estaba haciendo este ejercicio así. Lo desplacé todos mis datos y lo desplacé con 2 decimales, acá con otros 2 decimales, lo desplacé acá y no me dio 0, me dio un valor bastante grande, la verdad. Entonces, está mal porque no lo han desplazado con todos sus decimales, porque hasta ahorita nosotros hemos trabajado con todos los decimales, entonces lo correcto sería que ustedes desplacen con todos los decimales y le va a dar 0 ahí. La respuesta está bien, yo lo he verificado, lo he desplazado con todos los decimales y sí me da una respuesta, me da 0 acá. O sea, me da menos a 6, pero es un valor que tiende a 0. Pero si ustedes reemplazan con 2 decimales acá, no le va a dar 0. Entonces, eso no como una observación ahí que si en su examen hace la verificación. Entonces, no sé si tiene una pregunta de este ejercicio de acá.
Ya, vamos a pasar este ejercicio acá para acabarlo. Este ejercicio acá no está en su práctico, no está en el avance del ingeniero, porque el ingeniero no avanza así horizontales. Pero como así, ¿no? Para aprender sería bueno eso acá. Siempre es bueno aprender, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? La compuerta A y B C de la figura tiene un ancho de 2 metros y es una compuerta rectangular. Y está articulada en el punto A. En este punto, está articulada en el punto B. Ahora, nos dice no el enunciado. La compuerta se abrirá, como vemos acá, en el punto A, es decir, se va a abrir acá, si la profundidad del agua es suficiente. Es decir, que si H va aumentando, si es suficiente H, va a hacer que esta compuerta se abra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sé que actúan dos fuerzas. Acá tengo una compuerta C y B y acá una compuerta A y B. Entonces, si esta F2 es lo suficientemente grande, va a originar que esta compuerta A y B se abra, ¿cierto? Entonces, me pide calcular ese valor de H. ¿Cómo lo calculo? Lo primero que hacemos, vamos a hallar la fuerza resultante F1, es decir, la compuerta A y B. Y es fácil, ¿no? Fórmula nomás. Conocemos la fórmula. ¿Cuál es la profundidad al centroide de la compuerta A y B? La profundidad no la conozco, por eso le voy a llamar X. En estos casos de acá, no hay condición de que sea hasta el centroide, ¿no? Directamente es la profundidad hasta donde yo llegue a la compuerta. Porque como es una compuerta que está en el plano, entonces tengo que bajar directamente hasta esa compuerta A y B y llego al centroide, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender eso, ¿no? Directamente bajo X y llego hasta la compuerta, hasta el centroide de la compuerta. Entonces, X me va a representar H sub C, que está acá. Desplazo datos y veía la fuerza F1 en función de X. Este caso no es cuando la compuerta está en horizontal. Ya cuando la compuerta está así como lo vemos vertical, entre C y B, la diferencia ahí es lo que ya conocemos, ¿no? H sub C ahí va a ser igual a ¿cuánto? X a la mitad, ¿no? Porque ya es una compuerta rectangular. Entonces el baricentro va a estar al punto medio, ¿no? De la compuerta, es decir, X medio. El área 2 por X, ¿cierto? X su altura y 2 es el ancho que me está dando acá como dato. Y esto acá ya lo sabemos, densidad y gravedad. Encuentro de F sub 2. Bueno, son todas las fuerzas, ¿no? Que intervienen en la compuerta. No estoy tomando en cuenta el peso de la compuerta, no me lo está dando como dato. No estoy tomando el peso de la compuerta, así que ese valor no lo estoy tomando en cuenta. Lo que sigue entonces es hacer momento en B, es decir, en la articulación. ¿Por qué hago momento? Porque la compuerta tiene que estar en equilibrio, ¿cierto? Entonces hago momento en B y le igual a 0. Y encuentro su brazo de palanca. Para F1, el brazo de palanca es 0,1 metro. Esto es lo interesante de este ejercicio, ¿no? Es lo nuevo en sí. Como la compuerta está horizontal, el brazo de palanca va a ser desde el baricentro, ¿no? Desde el centroide, como vemos acá. Es decir, 0,1 metros, que es la mitad de 20 centímetros. Para F sub 2, su brazo de palanca va a ser X menos H sub P, ¿cierto? Porque yo sé que H sub P es desde el nivel del agua hasta donde actúa la fuerza. Entonces su brazo de palanca va a ser este pedacito de acá. Entonces X menos H sub P. Ese es el brazo de palanca de F sub 2. Entonces, pero H sub P lo pueden haber calculado en base del diagrama, ¿cierto? Como yo sé que es un diagrama triangular y la compuerta es rectangular, entonces puedo hallar H sub P. Acá sí cumple esto de 2/3 de X, ¿no? Del diagrama de acá. ¿Por qué? Porque la compuerta es rectangular. En el anterior ejercicio la compuerta era triangular, entonces no podían aplicar esto. No se puede. Solo para rectángulos. O bien directamente usaban su fórmula, ¿cierto? Que H sub C, ya saben, es X medio nomás, multiplicado por el área. Momento de inercia, base por altura al cubo dividido entre 12. Eso es de un rectángulo. Uno de estos dos no podía haber usado. 2/3 de H porque es el baricentro, ¿no? Del diagrama triangular. Podrían haber usado esto o si no, este de acá. Entonces ya conozco H sub P. Lo único que hago, momento en B. F1 ya sé su brazo de palanca, es horario. Y F2 es negativo, ¿no? Y su brazo de palanca es X menos H sub P, como está acá. Reemplazo datos, ya sé F1, ya sé F2. Reemplazo datos y la única incógnita va a ser X. Entonces, factorizo X y lo despejo y hallo el valor de X. Es una ecuación nomás esta de acá. No creo que tengan problema con la ecuación. Despejan X y van a encontrar su valor. Entonces, X va a ser eso de ahí. Pero el enunciado me pide H.
Entonces, h va a ser igual a x más 1 metro. Entonces, encuentro el valor de h. H es esta x de acá más 1 metro. Esa sería, ¿no?, la solución de este problema, como lo dije. Lo nuevo acá es esto acá, cuando la compuerta es horizontal. Y no avanza esto el ingeniero, como le digo, lo he sacado de este libro que le pasó en PDF al grupo de White. Y es bastante interesante, ¿no?, para aprender. Y el diagrama, como le digo, el diagrama es triangular porque la presión es 0 acá y va aumentando conforme a la profundidad. Entonces de ahí una fuerza resultante. Eso sería, ¿no?, todo esto. Le he pasado PDF al grupo. Si tienen alguna duda con su práctico cuando esté haciendo, pueden hablar nomás. ¿No tienen preguntas o pueden hacer si tienen? O lo hacen por grupo porque se nos acaba el tiempo.